Hay historias que la sociedad prefiere convertir en fábulas negras, porque la realidad es demasiado oscura para admitirla sin reír o sin llorar. Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia, es una de esas fábulas, satírica, cruel y fría. Y ahora Netflix la trae a la pantalla con Las muertas, una miniserie que vuelve a poner bajo el reflector lo que pasó en la vida real con las Poquianchis. Vamos a abrir un libro que es también una herida en la historia de México. Vamos a hablar de la nueva serie de Netflix, Las muertas, estrenada el pasado 10 de septiembre de 2025. Una historia que se sumerge en uno de los casos criminales más aterradores del país. Pero no es solo una historia, son tres. Está la historia real, el caso de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Está la novela maestra que inspiró la serie, Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Y está la serie misma. Hoy, en este episodio especial, vamos a desentrañar las tres capas, no para regodearnos en el horror, sino para intentar comprenderlo, para usar esta historia como un espejo, por más roto y oscuro que esté, y preguntarnos, ¿cómo nace la crueldad? ¿Qué nos dice sobre una sociedad que la permite? ¿Y qué podemos aprender sobre la naturaleza humana cuando miramos de frente a su abismo? Yo soy Reina Ramírez y esto es Alma de Guía. Antes de la ficción, existió el hecho. Entre 1950 y 1964, en los estados de Guanajuato y Jalisco, operó una red criminal liderada por 4 hermanas: Delfina, María de Jesús, María Luisa y María del Carmen González Valenzuela. La prensa las bautizó como las Poquianchis. ¿De dónde sale este apodo? Algunas fuentes dicen que fue sacado de una radionovela sobre mujeres astutas y crueles. Ellas reclutaban a mujeres de zonas rurales pobres con falsas promesas de trabajo doméstico, para luego secuestrarlas y forzarlas a prostituirse en condiciones de una brutalidad casi inimaginable. Las mujeres que se enfermaban, quedaban embarazadas o se rebelaban, eran torturadas y asesinadas. Sus bebés recién nacidos también eran asesinados. El caso se destapó gracias a que una de sus víctimas, Marcelina, escapa en diciembre de 1964. Las investigaciones de las autoridades descubrieron fosas comunes en sus propiedades con docenas de cadáveres. Algunas fuentes hablan de más de 100 víctimas. Y lo más perturbador, no fue solo el crimen en sí, sino la red de autoridades locales que miraban hacia otro lado, o peor aún, se beneficiaban de la operación. Fueron trasladadas al penal de Irapuato, luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos e interrogatorios. Finalmente, Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. María del Carmen fue la primera en morir, en 1949, a consecuencia del cáncer que padecía. Delfina, conocida como la Poquianchis mayor, falleció el 17 de octubre de 1968, a los 56 años, en la cárcel en Irapuato, de una hemorragia cerebral, luego de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato, en noviembre de 1984, por su cáncer hepático. María de Jesús fue la única quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Fue un escándalo que sacudió a México, revelando no solo la depravación de las hermanas,
sino también la corrupción y la indiferencia social que permitieron que sus crímenes ocurrieran por años. Ahora, entremos en la novela. Lo primero que Jorge Ibargüengoitia nos dice en su libro de 1977 es una advertencia clave. Algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios. Una forma elegante de decirnos, no es un reportaje, pero tampoco es pura ficción. Es una fábula negra para un país que muchas veces necesita que la verdad llegue disfrazada para poder soportarla. Cambió nombres, inventó escenarios, pero mantuvo intacto el corazón de la historia. La violencia disfrazada de rutina, la impunidad que se institucionaliza y la risa amarga que nos queda al darnos cuenta de que no fue un caso aislado, sino un sistema entero que lo permitió. Ibargüengoitia no escribe un documental. Él toma el esqueleto de la realidad para hacer una autopsia de la sociedad mexicana. Sus protagonistas no se llaman González Valenzuela, sino Serafina y Arcángela Balardo. Y su estilo es lo que hace a esta obra maestra tan perturbadora. Un humor negro, una distancia casi clínica. Él narra los actos más atroces con una normalidad burocrática. Describe la primera venganza de Serafina no como un acto de pasión terrible, sino como un viaje por carretera casi tedioso, con paradas para comer, echar gasolina y comprar quesos. Esta normalización del horror es su herramienta más afilada. No se burla de las víctimas, se burla de la absurda y mediocre maquinaria humana que rodea al mal, la corrupción, la hipocresía, la torpeza y los intereses mezquinos que permitieron la tragedia. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a alguien a cometer tales actos? La psicología y la filosofía nos ofrecen algunas lentes para intentar comprender a las hermanas Baladro o a las Poquianchis. Primero, la psicopatía y el trastorno antisocial. La primera lente es clínica. Personajes como Arcángela Baladro muestran rasgos claros de lo que hoy llamaríamos psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad. Hay una total falta de empatía, una habilidad para manipular y una visión de las demás personas como meros objetos para alcanzar un fin. Las mujeres en sus burdeles no son humanas, son mercancía. En su libro de cuentas, Arcángela lleva un registro meticuloso de las deudas de cada mujer, tratándolas como un activo financiero mientras las somete a un infierno. Esta disociación entre la lógica del negocio y la brutalidad de la acción es un rasgo psicopático clásico. Segundo, la banalidad del mal. Hannah Arendt, esta es quizás la teoría que mejor encaja con la narrativa de Ibargüengoitia. La filosofía Hannah Arendt, cubriendo el juicio del nazi Adolf Eichmann, acuñó el término la banalidad del mal. Se dio cuenta de que el mal extremo no siempre es perpetrado por monstruos sádicos, sino a menudo por personas comunes y corrientes que simplemente dejan de pensar. Son burócratas de la crueldad. Las hermanas Baladro son el ejemplo perfecto. No son villanas de película, son empresarias. Se preocupan por las licencias, los sobornos y la administración del negocio. Cuando Arcángela se queja del costo de mantener a tanta huevona, no suena como una asesina, suena como una gerente frustrada. Esa es la banalidad del mal, una terrible ausencia de reflexión.
Tercero, la deshumanización de Albert Bandura. El psicólogo Albert Bandura estudió los mecanismos de desconexión moral. Uno de los más poderosos es la deshumanización, la capacidad de despojar a nuestras víctimas de su humanidad para poder hacerles daño sin sentir culpa. Para las Baladro, las mujeres que explotan no son madres, hijas o hermanas. Son objetos que pueden ser vendidos o desechados. Al quitarle su humanidad, justifican su propia inhumanidad, bajo la idea de que solo estamos haciendo negocio. Es el mismo mecanismo que se ha usado en genocidios y en todas las formas de opresión a lo largo de la historia. Si pudiéramos platicar con algunos filósofos o psicólogos al respecto, ¿qué nos dirían? Por ejemplo, Aristóteles nos diría que las hermanas Baladro cultivaron hábitos, pero no de virtud, sino de vicio, y cuando el vicio se normaliza, se convierte en carácter. Nietzsche hablaría de una transvaloración perversa, crear un código moral propio donde explotar y matar se vuelve aceptable. Carl Jung nos recordaría la sombra, lo que la sociedad reprime, pero también alimenta. Las Poquianchis no nacieron en el vacío, nacieron en un contexto donde la pobreza, el machismo y la corrupción eran el caldo de cultivo. La psicología del trauma explica cómo las víctimas pueden cargar silencios de por vida, porque recordar duele tanto como vivirlo. Arendt vuelve a resonar. El mal no siempre se presenta con cuernos. A veces se presenta con un sello, una libreta contable o una sonrisa burocrática. Michel Foucault ve a las Baladro un poder disciplinario, el burdel como panóptico, donde vigilan y castigan para mantener jerarquía familiar. Es abuso sistémico, no individual. Las hermanas, oprimidas por patriarcado, lo replican en miniatura. La serie Las Muertas, al igual que el libro, no es solo una historia de crímenes. Netflix, con la dirección de Luis Estrada, nos entrega Las Muertas en formato audiovisual. ¿Qué cambia con la pantalla? Cambia que ya no podemos suponer, ahora vemos. Rostros, escenarios, violencia. El horror se vuelve más inmediato. Es un espejo roto que nos devuelve una imagen incómoda de la sociedad. Nos obliga a ver cómo la pobreza, el machismo y la corrupción crean el ecosistema perfecto para que florezca el mal. La serie conserva la ironía del libro, pero la combina con un lenguaje visual que denuncia sin piedad. El desfile de políticos y policías que entran y salen del negocio, el circo mediático que convierte el juicio en espectáculo, la crudeza de la vida en los burdeles. Nuestra fascinación con estas historias no es, o no debería ser, morbo. Es una necesidad profunda de entender los límites de la naturaleza humana, de buscar las señales de advertencia. Y aquí aparece un dilema. ¿Hasta qué punto contar estas historias es memoria y hasta qué punto es espectáculo? ¿Dónde está la frontera entre recordar para no repetir y consumir para entender? El caso de las Poquianchis no es una leyenda gótica, fue real, y las condiciones que lo permitieron, la deshumanización de los vulnerables, la burocracia de la crueldad y la gente buena que decide mirar para otro lado, no han desaparecido del todo. Estas historias son un recordatorio terrible de que la maldad más peligrosa es la que se disfraza de normalidad. Es justo ahí donde entra nuestra responsabilidad como espectadores. No basta con decir ¡qué terrible!
y pasar al siguiente capítulo. Hay que preguntarnos, ¿qué parte de este sistema sigue vivo hoy? Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. A veces es ahí donde encontramos las lecciones más luminosas sobre la importancia de la empatía, la justicia y sobre todo la valentía de no permanecer en silencio. Soy Reina Ramírez. Te mando un abrazo que busca reparar, aunque sea un poco, las grietas del mundo. Nos escuchamos pronto.